Tenemos ya la clase número 8 de Teología Sistemática y hoy vamos a tocar el tema de los atributos de Dios. Luego vamos a tocar los últimos dos temas, creo que ya los he mencionado anteriormente, pero los últimos dos tienen que ver con la doctrina de la Trinidad. La próxima semana vamos a ver las diferentes posiciones en cuanto a la naturaleza de Dios, ya porque la Biblia nos revela la existencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y entonces tenemos que ver en la historia de la Iglesia cuáles han sido las diferentes posiciones y posturas, que incluso se mantienen hoy en día. Y para el último día, pues vamos a meternos al contenido bíblico, al contenido de las Escrituras con respecto a esa doctrina. Decíamos una vez más que para el día de hoy vamos a estar analizando el tema de los atributos de Dios. Lo primero que vamos a hacer es definir a qué nos referimos con eso. Bueno, así como hace un psicólogo que puede hacer un perfil de un ser humano, también los teólogos, los filósofos han hecho a lo largo de la historia una descripción de quién es Dios y cuáles son sus perfecciones. Pero cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de aquellas características que Él tiene, pero al mismo tiempo, vamos a decir, no son características como las que nosotros podamos tener. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos seres mutables, somos seres cambiantes. Eso es típico de la creación. Por ejemplo, hoy yo puedo ser una persona respetuosa, pero con el tiempo yo puedo convertirme en una persona irrespetuosa. Hoy yo puedo ser una persona disciplinada, puedo ser puntual, puedo ser un académico, pero más adelante puedo cambiar mi manera de ser. Entonces, quiere decir que las características que tiene una persona están sujetas al cambio a través de la experiencia. Es decir, usted puede ser una persona muy alegre, pero en determinado momento la vida lo golpea duro. O puede ser también, por ejemplo, que usted sea una persona muy cariñosa, muy amorosa, muy compasiva, pero la vida lo golpea a uno o las personas a usted lo traicionan y entonces usted termina cambiando su forma de ser. O sea, se convierte en una persona muy distinta a la que es. Bien, entonces en Dios no podemos nosotros generar esos o mostrar esos cambios. Digamos, Dios es una persona sumamente estable, siempre es el mismo. Entonces, por eso es que los atributos de Dios no son tanto como características, como lo que estamos diciendo, sino son más bien perfecciones, le vamos a decir, esas características, pero estables que se mantienen siempre en Dios. Muy bien. Ahora, entonces, primero, mejor dicho, antes de continuar, quiero mencionar que es necesario tener algo de humildad cuando nos acercamos a ese tema. ¿Por qué? Bueno, si a veces nosotros no somos capaces de describir a las personas que sí conocemos, es decir, las personas con las cuales nosotros nos juntamos, con las cuales andamos, es decir, eh, usted no conoce muy bien a sus parientes, a sus hermanos, y no podría hacer un perfil de las personas que usted sí conoce. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a hacer un perfil de Dios a quien no vemos? ¿Cómo es que estamos tan seguros de cómo es Dios? Entonces, tenemos que manejar cierto nivel de humildad y no decir necesariamente que es que nosotros sí conocemos a Dios y conocemos todas sus características y sabemos lo que Dios es. ¿Se acuerdan del libro de Job? Entonces, en el libro de Job, que es uno de los libros favoritos míos de la Biblia, porque realmente es grandioso. Yo sé que nosotros nos enfocamos solo en la historia y eso es quitarle toda la fuerza a la poesía que tiene el libro. Son 42 capítulos y la gente solo se ocupa del primero y del último. Entonces, en el libro de Job, pues Job es una persona justa que sufre, ¿no? Y luego empieza todo un diálogo entre los amigos de Job y él sobre cuál es el rol de Dios en el sufrimiento del inocente. O sea, ¿por qué sufre el inocente si Dios es justo? Bien, los tres amigos de Job cometen un pecado gravísimo. Y el pecado que ellos cometen es pensar que conocen a Dios. Es decir, pensar que Dios no es capaz de hacer cosas, mejor dicho, pensar que Dios tiene limitaciones. O sea, ellos dicen, mira, Job, Dios no puede actuar de una manera injusta. Entonces, por lo tanto, tú tienes que tener algún pecado.
¿sí? Pero resulta que Job es inocente. Entonces, ahora, ellos siempre defienden a Dios, pero lo que sucede es que Dios es más grande que lo que ellos tienen en su mente. Y eso lo tiene que tener bien claro. Entonces, el teólogo comete muchas veces ese pecado de que cree que conoce a Dios porque cree que Dios tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Pero Dios es capaz de hacer mil cosas que nosotros no entendemos, ni siquiera concebimos, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo al punto, en la historia de la iglesia, los teólogos han sido influenciados mucho por la filosofía, digamos. En algún momento es la filosofía platónica, en otro momento es la filosofía aristotélica y en otro momento, bueno, ahí vamos siempre los teólogos siendo influenciados por los filósofos. Entonces, dentro de la filosofía, tradicionalmente se hablaba ya de Dios. Es decir, antes de que nosotros empezáramos con Cristo, el cristianismo, el evangelio, ya los filósofos griegos tenían una descripción bien interesante de Dios. Había filósofos importantes de la talla de Genófanes, de la talla de Parménides, de la talla de Zenón, que empezaron a describir cómo era Dios. Entonces ya tenían una idea de ese Dios y una descripción bastante interesante en filosofía. También Platón lo hizo. Y entonces cuando ya el cristianismo entra al mundo griego, ¿no? Entonces los pensadores cristianos toman de esa filosofía, beben de esa filosofía y esa filosofía los hace hablar de Dios en las categorías filosóficas. Espero no estarlos perdiendo en mi discurso, ahí me perdonan si estoy tocando puntos, pero ya vamos a simplificar ahora, sí, pero igual es importante que uno se meta a todo eso. Entonces, los filósofos lo hacen de esta manera, ¿sí? Y por favor, interrúmpame y pregúnteme. Aquí no importan los nombres que yo estoy mencionando, ¿sí? Solo es como para que llevemos el hilo. Entonces, los filósofos se acercan a Dios y dicen lo siguiente, a ver si a usted le gusta. Dios tiene que tener, Dios es un ser perfecto. Entonces, empezamos con esa tesis, ¿sí? Dios es un ser perfecto, ¿ok? Dios es un ser perfecto. Si Dios es un ser perfecto, entonces, Dios no tiene que tener las imperfecciones que nosotros tenemos. De lógica, ¿cierto? Y entonces, los atributos de Dios van a ser las imperfecciones que nosotros tenemos, así lo describieron los filósofos, con una negación. Por ejemplo, yo soy, pues, ¿qué sé yo soy un ser mortal. Entonces, Selvin se muere. Es un ser vivo. Luego un poquito, que me perdonan aquí en mi Guatemala querida, donde estoy ahorita, ¿no? Eh, la ventana me cubre el pelo negro y entonces ustedes no me miran la mitad, entonces me corrí un poquito porque me miran. Entonces, Dios es inmortal, ¿sí me entiende? O sea, una deficiencia que todos nosotros tenemos es que somos mortales. Entonces, eso es como decir una imperfección, ¿sí? Entonces, como somos mortales, y eso es una imperfección, cuando describamos a Dios, le vamos a aplicar esa característica, pero a la inversa. Entonces, Dios es inmortal. Ahora, si usted en este momentito está pensando, hermano, pero la Biblia sí dice eso también. O sea, la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad por sí mismo. Sí, la Biblia dice eso. Y la lógica le dice a usted eso. Porque si Dios es el creador de la vida, pues es inmortal por definición. Muy bien. O sea, la Biblia lo dice. Pero los teólogos cristianos no llegaron a esa conclusión leyendo las escrituras, sino llegaron a esa conclusión siguiendo a los filósofos griegos que ya habían dicho que si Dios es un ser perfecto, entonces tiene que ser inmortal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, veamos otra característica errónea que nosotros tenemos. El ser humano es un ser mutable, o sea, cambiamos. Pero aquí no estoy cambiando, no estoy hablando de que nosotros cambiamos de humor. No, o sea, yo cambio. O sea, si usted me mira ahorita, pues yo no tengo canas, no me las pinto, no, crea, yo no me pinto las canas. Ese es color natural de mi pelo. Pero usted me encuentra dentro de unos 10 años y me encuentra completamente canado. Usted dice, oye, usted es mutable, o sea, usted cambia, ¿sí? Y eso es un defecto. O sea, cambiar es un defecto. Listo. Entonces los filósofos griegos
también aplicaron esta característica a Dios. Dios es un ser inmutable, ¿ya? No cambia. Ok. Y además, Platón hizo toda una reflexión sobre esto. Él dijo, y creo yo que está en lo correcto en su análisis, él dijo que todo cambio implica una imperfección. A ver, ¿por qué? Porque si cambiamos, entonces cambiamos para mejor o cambiamos para peor. ¿Sí? O sea, si yo cambio, mejor o en peor. Si adelgazo, eso es para bien o es para mal. ¿Listo? Entonces dijo, si Dios es un ser perfecto, no puede cambiar. Porque si un ser perfecto cambia, significa que empeora, ¿no? Porque ya es perfecto, no puede mejorar. Entonces necesariamente cambia para empeorar. Bien, pero ¿qué tal si cambia para mejorar? Pues si cambia para mejorar significa que no era perfecto. Entonces, por definición, el ser perfecto no debe cambiar. Una vez más, que la Biblia no me dice a mí que Dios es inmutable. No, no utiliza ese término para Dios. Pero sí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es constante, es fijo, siempre va a ser el mismo. De otra manera, pues, ¿cómo podemos nosotros confiar en él? ¿Sí? Luego también, por ejemplo, yo soy finito, o sea, tengo fin, entonces Dios es infinito. Dejémoslo ahí por el momento, ¿sí? Dejémoslo ahí. Ahora, yo les traigo a ustedes una reflexión aquí que tiene que ver con un poquito la clase que viene. Tradicionalmente nosotros hemos creído en la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Pero claro, hay algunos hermanos que se oponen a eso porque dicen ellos que la palabra Trinidad pues no existe en la Biblia y tienen razón, o sea, la palabra Trinidad no es una palabra bíblica. Pero a la hora que nosotros barajamos eso, y más adelante vamos a explicarlo un poquito mejor, tradicionalmente hemos creído que Dios se revela en tres personas, es decir, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero dicho de otra manera, hemos creído tradicionalmente que Jesucristo es Dios encarnado, ¿cierto? Espero que no aparezca alguien aquí que piense lo contrario. Pero Jesucristo es Dios encarnado, listo. Ahora les voy a poner a ustedes una trampita filosófica. ¿Qué le parece? Dios es inmutable, ¿cierto? Ya lo dijimos, porque es la característica de Dios, su inmutabilidad. No puede cambiar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Y luego el filósofo lo dejó completamente claro. Si Dios está sujeto al cambio, entonces es finito. Muy bien. Ahora, cuando Dios, que era espíritu, se encarnó en la persona de Jesucristo, ¿sufrió algún cambio? Pues como que no, se hizo hombre, cambió su esencia, ¿no? Ahora, ¿qué les parece a ustedes cuando Dios murió? Porque Jesucristo murió, ¿cierto? Dios murió. De hecho, Pedro lo dice en un versículo que es una paradoja completa. Le dice a los judíos, y matasteis al autor de la vida. ¿Cómo puede matar usted al autor de la vida? Es una paradoja bien interesante. Entonces, Jesucristo sufrió un cambio una vez más. Ahora, noten cómo en la vida de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, se generan cambios y cambios, o sea, cuando veamos más adelante en el segundo curso vamos a ver algo de cristología, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cristología, decimos que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Eso quiere decir que allí las dos naturalezas sufren una fusión o se integran la una con la otra. Y eso necesariamente genera un cambio. Ah, ahora venimos. Para la filosofía griega, el cambio es impensable en el ser perfecto. Ahora sí entienden por qué en la iglesia primitiva reconocer la divinidad de Jesucristo fue un problema bastante grande. O sea, eso no fue una cosita así como que dice, oh, ya todos quedamos claros con eso.
sino que sí hubo gran debate debido a la filosofía, a nuestras categorías previamente concebidas. Hermano Raúl. Bueno, pienso que eso de que Cristo muere eh, no significa que Dios murió, murió como hombre, ¿verdad? Fue una decisión de él pasar por todos esos cambios, hacernos ver que él tenía la capacidad o sea, seguir su ejemplo, ¿verdad? De humillarse, que nosotros nos Ujú, humillemos, ¿verdad? ujú. Pero él no muere, él muere como hombre, porque era necesario justificarse como hombre, pero como Dios no muere, no, él no ha muerto. Ok, ok, no, estamos bien, no me preocupe. Lo bueno de la teología, voy a explicar, es que, mire, lo bueno de la teología es que las cosas no son blancas y negras, en principio. O sea, a ver cómo la barajo, hermano. O sea, cómo lo pongo en buenos términos. Mire, la teología no es como la física, porque en física yo lo corregiría a usted y le diría, eso no es cierto. Así, o sea, ¿me entiende? O sea, yo le diría, hermano, te he equivocado, lo siento, porque 2 más 2 es 4, ¿sí? 2 más 2 es 4. Y usted me está diciendo que es 5, entonces yo lo corrijo, ¿sí? Pero la teología no es así. La teología es pensar, o sea. Entonces, yo les acabo de decir, dar una idea aquí. Muy bien, y usted dice, pues eso no es cierto, eso no es así. Listo. Pensémoslo un poquitito más, ¿sí? Pensémoslo un poquitito más. Es decir, la teología son ideas que uno tiene que consultar con la almohada y pensar y decir, oye, ¿cómo está esa cuestión? Muy bien. Y claro, podemos decir, mira, Jesucristo murió como hombre, no murió como Dios, ¿cierto? Ok, eso lo podemos decir. Y está bien. Yo no estoy de acuerdo, pero está bien. Ahora voy a poner aquí otro problemita, ¿sí? O sea, cuando uno formula, y no me tomen demasiado en serio, porque Selvin Monterroso cambia de opinión mucho. Y que alguien me preguntó la vez pasada, yo les he dicho, ¿por qué usted no escribe un libro? Porque yo cambio de opinión. Ahora, ¿por qué cambio de opinión? Porque yo soy como Sócrates, no sé las cosas, sino que trato de aprender, yo trato de reflexionar y de pensar. Ahora, la teología son verdades, listo. Pero estas verdades tienen que estar bien encadenadas, de manera que lo que usted dice aquí afecta automáticamente este otro punto. Listo. ¿Por qué Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados? ¿Por qué no pudo ser otro hombre cualquiera? Por ejemplo, pongamos aquí el caso. Si, y ya me estoy metiendo aquí en la doctrina de la expiación. Si, por ejemplo, eh, Job se hubiese entregado y hubiese dicho, yo quiero morir por la humanidad. Bueno, Job, tú eres un hombre recto y temeroso de Dios, pero no eres perfecto. Ya, algún defecto tiene que tener Job, ¿cierto? Pero vamos a suponer que Job es una persona sin defecto, perfecto, y quiere morir por la humanidad. Resulta que, según la lógica, Job no puede ofrecerse en sacrificio por la humanidad por un pequeño problemita, ¿sí? Que es también una criatura. Lo vamos a poner en estos términos. Si un ser perfecto, ser humano perfecto, muere y entrega su vida en expiación, su sacrificio nada más alcanza para cubrir los pecados de otro ser, pero no alcanza para cubrir los pecados de todos. Entonces se necesita la muerte del creador para que su sacrificio alcance para la redención de la creación. Sí, me acabo de explicar. Y esto sería una de las cuestiones de por qué Dios mismo tenía que encarnarse. Estamos contestando esa pregunta, aunque existen otros argumentos, pero estoy planteando un argumento. Bien, ¿quién murió en la cruz? Esa es una buena pregunta. ¿Murió el hombre o murió el creador? Dejémoslo así en suspenso. No lo contestemos. Porque estamos en los atributos de Dios, ¿sí?
Entonces, ahora, yo lo que quiero que vea es la afirmación de Dios es inmutable, automáticamente me afecta la doctrina de la Trinidad, ¿ah? Porque Jesucristo es mutable. Y claro, por ejemplo, los otros versículos, pero aquí no me voy a meter a esto, de dice que Dios no puede ser tentado y Jesucristo sí fue tentado. Entonces necesito yo una explicación para todo eso. Pero volvamos al punto. Entonces, ¿sí me entienden? Los atributos de Dios los crean viendo las imperfecciones que la humanidad tiene y negando esas imperfecciones en Dios. Eso es lo que se conoce como teología negativa. El otro camino que utilizaron los filósofos fue agarrar las virtudes humanas y elevarlos al superlativo, a lo sumo. Por ejemplo, yo tengo poder, pero solo tengo cierto poder. O sea, mi poder es limitado. Entonces en Dios vamos a poner el poder óptimo. Entonces a Dios se le llama el todopoderoso o el omnipotente. ¿Sí? Yo tengo conocimiento, entonces sí, claro, pero mi conocimiento es limitado. Ahora Dios es omnisciente. Ahora, ya conocen ustedes eso, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnibenevolente. Listo. Ahora, los filósofos lo plantearon así. Bueno, que la Biblia no le llama el omnipotente. Bueno, cuidado con decir que la Biblia lo llama el omnipotente. Sí es cierto, en Apocalipsis lo llama el todopoderoso. Y si usted lee Job, pues ahí en cualquier lado le dice siempre el omnipotente, la mano del omnipotente, el brazo del omnipotente. Pero cuidado porque eso son las traducciones las que hacen eso. Por ejemplo, en el libro de Job, cada vez que aparece la palabra omnipotente, la palabra hebrea que está allí en el texto original es el Shaddai. Entonces, pero Shaddai no quiere decir omnipotente. Algunos hebraístas van a decir, no, eso no quiere decir omnipotente como nosotros lo concebimos. Ya, pero así se traduce al español precisamente porque los traductores pues tienen cierta influencia filosófica. Pero volvamos al punto. La idea de omnipotencia filosóficamente ha sido cuestionada también, porque no es, como decir, no es tan fácil. Existen ciertas paradojas que las perfecciones tienen que librar. Muestro una paradoja. Dios es omnipotente, quiere decir que lo puede hacer todo, ¿sí? Bueno, puede hacer incluso lo que es lógicamente imposible de hacer. ¿Cómo así? Bueno, los filósofos se preguntan, ¿será que Dios puede hacer un círculo cuadrado? Círculo cuadrado. O es cuadrado o es círculo, ¿no? Sí, pero es que eso no es lógicamente posible. Bueno, ¿puede Dios o no puede? Entonces, claro, cuando nosotros ya definimos Dios es omnipotente, tenemos que ir delimitando qué queremos decir con eso. Porque decimos Dios, entonces ya lo cambiamos. Mira, la primera definición, cuando decimos Dios es omnipotente, la primera definición es Dios puede hacer todo aquello que quiera. ¿Listo? Ah, bueno. Pero ahora lo vamos a cambiar. Ya vamos a poner, Dios puede hacer todo aquello que es lógicamente posible hacer. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, ¿cierto? ¿Puede hacer Dios que 2 más 2 sea 5? Entonces uno dice, "Ey, pero hay que ir rompe con la lógica". Claro, Dios puede hacer todo aquello que es lógicamente posible. Por ejemplo, el siguiente concepto. ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande que ni él mismo pueda levantarla? ¿Se me entiende cómo es que esos términos son paradójicos? Usted dice, no. Le pongo otro ejemplo. ¿Razona Dios? Una pregunta. ¿Dios razona? Y si usted ahorita, hoy hay que me tomé un café bien espeso, ¿no? Pero usted dice, sí, Dios razona, ahorita lo voy a poner yo en problemas. Fíjese que hubo un grupo de filósofos que se llamaban los neoplatónicos, del siglo primero, decían ellos que Dios no razonaba. Sí, ¿cómo que Dios no razona, decían ellos. ¿Qué? Dios no razona, decían ellos. Y entonces, pero ¿y dónde estaba su argumentación? Bueno, su argumentación iba por aquí. Decían ellos, Dios simplemente sabe, Él no razona.
Déjeme ponerle un ejemplo. 2 por 2, 4. Usted no razonó. Usted dio la respuesta porque usted ya lo sabe. ¿Sí? Ahora, si yo le digo 3.454.000 por 245, ahora usted no lo sabe. Hermano Ulises, si va a estar caminando, tiene que apagar su cámara, por favor. Si yo necesito, me distrae. Entonces, ahora usted no lo sabe. Entonces, usted necesita tiempo para razonar lo que yo le acabo de preguntar. ¿Sí? Y usted va a llegar a la respuesta correcta porque es humano, pero va a necesitar tiempo. Eso significa razonamiento. Entonces decían los neoplatónicos, si a Dios le preguntamos 2 por 2, 4. Y si le preguntamos, ya se me olvidó qué número dije, pero si le preguntamos algo más complicado, entonces Dios se va a tomar más tiempo para solucionarlo o va a hacer lo mismo. Entonces ellos decían, tiene que ser lo mismo. O sea, Selvin, si una pregunta es fácil, la contesta rápido, pero si una pregunta es difícil, se tarda, ¿sí? Porque Selvin es un ser racional. Pero hay preguntas fáciles y difíciles para Dios. Entonces la respuesta es no, porque Dios lo sabe. Entonces, la omnisciencia de Dios hace que Dios simplemente sepa las respuestas y por lo tanto, ¿me capta? Por lo tanto, en Dios no hay razonamiento. O sea, Dios no se pone así como, hey, vamos a ver, ¿no? Dios lo sabe. A mí me parece que ese es bien hipócrita. No, Dios no lo va a pensar. A mí me parece que tal vez sí, que tal vez no, sino simplemente lo sabe. ¿Sí me explico? Ahora, como las ideas teológicas hay que conectarlas unas con las otras, ya termino con esta parte y ya me tiro a lo bíblico, ¿sí? Como las ideas hay que conectarlas unas con otras, entonces la omnisciencia de Dios afecta mi libre albedrío. Por ejemplo, ahorita termino la clase acá y me van a ofrecer, me van a decir, estoy en la casa de mis papás. Mi mamá me va a decir, mi hijo, ¿cómo me llama? ¿Te sirvo una tacita de café? Y yo tengo que decir sí o no. Van a ser mis dos respuestas. Sí o no. Listo. Pregunta. ¿Dios ya sabe lo que yo voy a decir? Pues sí, porque es omnisciente, ¿cierto? Entonces hago la pregunta. ¿Yo realmente tengo libertad de elegir? No, porque si Dios ya sabe, yo no tengo opción. El futuro ya está escrito. Ya, no hay forma en que eso cambie. O sea, yo me acerco a una casa y voy a evangelizar a una persona, Dios ya sabe si se va a convertir o no. ¿Ya? Ahí ya no hay forma. Así que no hay nada que yo pueda hacer, porque ya todo está escrito. Si las cosas no están escritas, Dios no sabe. Ve cómo la omnisciencia choca con una cuestión que nosotros llamamos el libre albedrío. Entonces, ¿qué es interesante esto? Y es para que pensemos. Hermana Reina. Hermano, una pregunta, me quedó ahí una duda. Yo digo, o sea, en cosas que quizás me van a afectar espiritualmente, podría ser que yo no tengo esa libertad porque pues ya Dios lo sabe y Él sabe si es bueno o es malo. Pero, por ejemplo, en esa simple pregunta que le puedan hacer a uno si quiere tomar algo, aunque Dios lo sabe, o sea, como que no me afecta espiritualmente, es algo, no sé, No, espiritualmente no, me no le quedé. afecta. Sí, me quedé Espiritualmente no así le afecta. como, me dejó pensando, porque digo yo, hay cosas que aunque él las sabe, no le ofendo, no le falto, o sea, como tomar una tacita de café, por ejemplo. Y yo No, digo, ajá, yo no estoy diciendo que a usted le afecte espiritualmente o no, no, no. Lo que estoy diciendo es que una vez que Dios sabe, yo ya no tengo libertad. A ver, una vez más, hermanos, yo sé que hay reglas en la clase y una de las reglas es mantener su cámara prendida, ¿sí? Eso es una de las reglas, cámara prendida. Pero yo no quiero que ustedes estén caminando, moviéndose, manejando y otras cosas, porque tenemos una hora para la clase, pues tenemos que estar esa hora de la clase
o sea, tengo que preparar nuestro tiempo, ¿sí? Todos tenemos que preparar el tiempo para estar en la clase. Perdonen ¿cómo se llama por la aclaración, ¿sí? Pero me gusta que ustedes tengan, no importa, a mí no me importa si la gente está caminando atrás de ustedes, y sus niños pasan corriendo, que no tenemos una oficina, ¿sí? Pero sí yo quiero que ustedes, sí, estén en clase, o sea, que ustedes no estén en otra cosa. ¿Sí me explico? Y claro, pues usted puede estar comiendo, no me preocupe, ya van a poner esta regla. A mí no me afecta que usted tenga ahí a la par su cafecito, pero el cafecito no lo distrae. O sea, usted toma su trago de café y le está poniendo atención, ¿sí? Pero ya que usted ponga a platicar con otra persona y que usted le hable aquí, que usted, o sea, eso no. Bueno, perdonen por el regañito. Volvamos al puntito. Sí, ¿dónde estábamos? Ok, entonces, decía lo que nosotros tenemos que hacer es ver que aquellas características que estamos describiendo en Dios ahorita afectan mucho más después. O sea, le van afectando a ustedes. Por ejemplo, y hay que explicarlo, si Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiera, entonces viene la pregunta, y esta es una pregunta que los calvinistas no logran solucionar. ¿Dios verdaderamente quiere que todos se salven? La Biblia dice que sí, pero si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? ¿Sí me explico? Bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia, y de hecho hice un video para ustedes, pero no se los subí, ahí lo revisan después, ya se los voy a postear. Cuando la Biblia dice que es como un resumen, aquí con ustedes toco otros puntos que obviamente no toco en ese video de 15 minutos. Cuando la Biblia describe a Dios, la Biblia no hace estas descripciones. Por ejemplo, bueno, que la Biblia no dice que Dios es el Todopoderoso, sí lo dice, pero lo dice una vez. Bueno, que la Biblia no dice que Dios no cambia, no, no lo dice. Dice que Dios no se arrepiente. Ok, pero entonces la Biblia lo dice, sí, lo dice una vez, dos veces para ser más exacto. Pero muchas veces la Biblia dice que Dios sí se arrepiente. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a la Biblia, tenemos que prestarle atención a qué, a cómo describe la Biblia a Dios. Y la Biblia no utiliza las categorías que nosotros acabamos de utilizar, que se utilizan en la filosofía. O sea, no utiliza Dios es inmutable, infinito, Dios es omnipotente, omnipresente, omnibenevolente. O sea, la Biblia no usa esos términos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia, el primer término o la primera descripción que se hace de Dios, o la más importante que se hace de Dios en toda la Biblia, es que Dios es santo. Usted lo va a ver. Dios es santo. Es más, la palabra santo se usa como nombre propio de Dios. Que Dios no dice, yo soy santo, sino dice, yo soy el santo de Israel. O sea, Dios es santo. ¿Y eso qué significa que Dios es santo? Nosotros cuando hablamos de la santidad, generalmente lo ligamos a pecado y decimos que la santidad es lo contrario de pecado, pero eso no es así. La santidad no es lo contrario de pecado. La santidad quiere decir consagración en nosotros. Es decir, por ejemplo, había un lugar que era santo. Entonces, todo lo demás es profano, pero hay un lugar que es santo y hay un lugar que es santísimo. Y eso significa que eso se conserva para Dios. Hay un día que es santo, es el día de reposo. Hay un dinero que es santo, es el que se consagra al Señor. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de que el sacerdocio es santo, significa que la persona que está consagrada para Dios no puede dedicarse a otras cosas. Lo voy a poner en estos términos, ¿sí? Digamos. Yo soy predicador del Evangelio, ¿sí? Ahora, eso no significa que yo no puedo trabajar con mis manos. Yo tengo que ganarme el pan. Entonces, yo trabajo con mis manos, puedo vender, puedo trabajar porque necesito ganarme mi vida si no tengo sostenimiento. Pero yo soy una persona consagrada. ¿Y eso qué significa? Que si viene un político y me dice, mira, tú eres bueno para hablar en público, o sea, puedes manejar el micrófono y a las masas le puedes contarle dos chistes. Ayúdame, que yo te pago. Entonces yo digo, no, mi voz está consagrada al Señor, yo no puedo utilizarla para este fin profano, sin importar el partido político al que él pertenece. Entonces, eso significa santidad. O sea, ¿se han fijado que el matrimonio es santo? ¿Qué significa eso? Pues significa que la persona se consagra a su pareja y entonces no puede andar coqueteando con otras.
porque eso significa que corrompe el, ¿cómo se llama? El matrimonio. A eso se le llama adulterio. ¿Por qué? Porque usted adultera lo que es santo. ¿Sí me estoy explicando este concepto? Entonces, cuando decimos que Dios es santo, queremos decir que Dios no puede ser como cualquier cosa que nosotros imaginemos en este mundo. Esa es su descripción. Entonces, por eso es que el mandamiento, uno de los mandamientos principales es no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué entonces no podemos hacer imagen de Dios? Porque Dios es santo. Eso significa, no se parece a nada de lo que nosotros veamos en este mundo. Y ahí pelea, la gente pelea y dice, mira, es que Dios es varón, Dios es santo. Está más allá de cualquier definición entre varón y hembra. Esto me hicieron esta pregunta esta semana, ¿no? Eh, Me hicieron esta pregunta de, fíjate que dice que el varón es imagen de Dios, en cambio la mujer no es imagen de Dios, porque o sea, me lo sacaron así de 1 Corintios capítulo 11, de el varón es imagen de Dios, la mujer no, la mujer es imagen del varón, no imagen de Dios. Bueno, eso es incorrecto, realmente. O sea, eso es incorrecto. Realmente cuando uno lee el Génesis, sobre todo el Génesis 5, 1 y 2, tanto el varón como la mujer llevan impresa la imagen de Dios. Ok, pero es que Dios está más allá de una definición sexual. Note usted que los ídolos, el Baal, ese sí era varón, ¿no? O Zeus era varón, porque los griegos tenían dioses varones y diosas hembras. En cambio, cuando nosotros entramos a la Biblia, Dios está más allá de esa definición. O sea, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza y lo crea varón y hembra, que Dios es espíritu, no tiene esa connotación tanto de mujer como de varón, o sea, está más allá. Entonces, Dios es santo en primer lugar. En segundo lugar, y es la segunda característica que yo veo en Dios en la Biblia, es Dios es Gesed. Ahora, aquí me quedo con la palabra hebrea, Gesed. Generalmente yo no uso mucho hebraísmo, no me gusta, porque si lo puedo decir en español, ¿para qué digo algo en hebreo? Pero lo que pasa con este término que se llama Gesed es que no se puede traducir. La Reina Valera utiliza el término misericordioso, la misericordia. La Nueva Versión Internacional utiliza el término amor para hablar de este término, que es ser. Ahora, veníamos discutiendo esto, si me permiten un paréntesis, venía discutiendo yo con mi hermano, porque hago un cambio de tema, pero para relacionar, ¿sí? Eh, Uno de los problemas que nosotros tenemos mucho hoy en día en las iglesias de Cristo, tal vez no es tanto, pero que ahí está el problema latente, es que vemos a la iglesia como una empresa. Y yo creo que eso es muy malo. O sea, la iglesia, aunque tiene características empresariales, no debe ser tratada como una empresa. ¿Sí? Que no lo es. Entonces yo le digo a él, la metáfora que yo miro en la Biblia, le digo a mi hermano, es la metáfora de familia. Esa sí la leo en la Biblia. Y entonces él me dice, pero depende de qué familia. ¿Cómo así? Pues sí, me dices que la idea de familia que tenía el mundo judío es muy diferente a la idea de familia que tenía el mundo romano y muy diferente a la idea de familia que hoy nosotros tenemos. Entonces, la idea de familia te cambia. Y tiene toda la razón. Ahora, entrando al término gesed, ese es un término familiar. ¿Ok? Familiar. ¿Qué significa? Significa lealtad, o sea, ligada con amor. Déjeme explicarle esto. Tal vez. Por ejemplo, la palabra amor. Dije que la nueva versión internacional utiliza, para GESED utiliza amor, ¿cierto? Muy bien. Miren que el amor se confunde y se malentiende y se entiende de diferentes formas. Eh, Cuando son jovencitos y ella es muy guapa, muy bonita, el novio la ama, ¿cierto? Que está linda, está bella,
Pero cuando ella se pone viejita y ya no está tan bonita, entonces resulta que el marido la deja por una más joven porque dice, ya no te amo. Entonces, no, si tú no amas a nadie, ¿eh? O sea, porque el amor, como lo entiende el mundo moderno, es un sentimiento de atracción. O sea, la persona es que se enamora, ¿sí? Pero el término gesed quiere decir ese amor estable, que no importa si estás joven, estás viejo, estás pobre, sí, es irrelevante realmente, porque está ligado con. O sea, y fíjense que Dios se liga de esa manera. Es decir, Dios se liga a Abraham y le dice que va a bendecir a su simiente, a su descendencia. Perfecto. Entonces Dios se liga con Israel. E Israel no es un buen pueblo, o sea, Israel comete errores, pero Dios es leal con Israel. ¿Sí? O sea, está con Israel en las buenas y en las malas. Y te va a decir, pero lo mandó para el exilio. Lo mandó para el exilio porque Dios está ligado con Israel. ¿Sí me explico en eso? Bueno, o sea, ¿lo está castigando? Sí, pero esto es como, vaya, por ejemplo, si mi hermano se porta mal, yo estoy ligado con él. Ahora, no quiere decir que yo le voy a alcahuetear todo, no, yo lo voy a reprender, yo lo voy a regañar, yo lo voy a castigar si puedo, pero voy a estar con él en todo momento, porque no lo puedo dejar solo, porque es mi hermano. Sí me estoy explicando en ese concepto. Es un concepto familiar. Entonces, Dios es ser, o sea, tiene ese concepto en él que una vez que usted se convierte en su hijo, entonces Dios no lo va a abandonar en la primera. O sea, eso no es como los modernos ahora que, ay, no, mira, tienes mal carácter, no, entonces divorciemos. No, en el GESED no se puede. No se puede, no puedo divorciar. Sí, pero mira, es que mi esposa antes tenía un carácter muy lindo, pero ahora ya no. ¿Y por qué no? Pues tal vez porque tiene una enfermedad, un tumor en el cerebro y le cambió las emociones y ahora ya no es la persona que era antes. Sí, pero yo estoy ligado con ella. Pongo aquí un ejemplo. Los norteamericanos no tienen tanto ligue familiar. Cuando los papás se ponen viejitos, lo mandan al asilo. O sea, el tía me estorba, lo mando al asilo, ¿cierto? Pero nosotros los latinos tenemos un ligue más fuerte con nuestros padres. Es decir, ahí tal viejito, sí, pues está conmigo, ¿no? Y sí, pero mira que molesta mucho, no importa, o sea, es mi papá, es mi mamá, es mi abuelito. Entonces, nosotros tenemos ese ligue de no lo vamos a dejar solito, ¿sí? Ahora que nos necesita. Sí, me estoy explicando en este concepto. Entonces, vea, ese es el ser. Entonces, Dios tiene esa característica es santo, es ser. Y cuando uno sigue explorando cómo es Dios, resulta que hay otro concepto, el concepto de justicia. Dios es un ser justo. Y esto se contrapone a cualquier deidad antigua o a cualquier poder político. Porque nosotros decimos hoy en día, lo que nosotros queremos es justicia. Sí, Dios también aborrece la injusticia y ama la justicia. Muy bien, ¿tienen alguna preguntita al momento? ¿Un comentario? Pregunta, hermanos, eso me sirve mucho, nos sirve mucho a todos. Bueno, termino. Sí, Ulises. Buenas noches, hermano. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermano. Eh, Mi pregunta es, por ejemplo, que al menos a mí me han hecho preguntas, amigos, por ejemplo, me han dicho de que si Dios realmente cambió del Antiguo Testamento al Nuevo, en el aspecto de que antes demostraba guerra, enseñar sobre guerra, matar a sus enemigos y todo eso, y luego con la venida del Señor Jesús se muestra una cara totalmente diferente de la moneda. Ujú. Bueno, es una buena pregunta teológica, no sé si usted me la está haciendo. O sea, y la verdad es que en una clase de teología, pues a mí no mucho me gusta solucionar las preguntas, explicar por qué. Digo, solucionar las dudas. La primera, mi primera respuesta, aunque sí voy a contestar a su pregunta. Mi primera es que es bueno compartir, es bueno discutir, y cuando yo doy una respuesta, no es bueno que ustedes me la crean, porque eso es teología.
sea, si usted, por ejemplo, ustedes dicen, oh, el hermano dijo tal cosa, bueno, así es. Entonces quiere decir que ustedes no la están pensando, sino que están esperando que yo diga cuál es la respuesta correcta. Y eso no es bueno. O sea, eso no es bueno para nadie. Una, porque yo me equivoco. Dos, porque yo me voy a morir. No es bueno. Entonces uno tiene que pensar por uno mismo. ¿Sí? Y darle cabeza a eso, echarle cabeza a lo que me están diciendo. La segunda opción que uno tiene a veces es negarlo, o sea, decir, ah, este tal loco no sabe nada, ¿no? Pero acaba de hacer una pregunta muy importante que yo tengo que darle cierta respuesta. Y es cierto, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento hay ciertas características en Dios y luego cuando vamos al Nuevo Testamento, notamos que hay ciertas características que han cambiado. La primera opción aquí sería si Dios cambió. Aunque hay un hereje del siglo segundo que se llama Marción, y Marción no dijo Dios cambió, sino dijo, estamos hablando de otro Dios. Entonces él dijo, el Dios del Antiguo Testamento es uno, el Dios del Nuevo Testamento es otro, aquí estamos hablando de dos dioses. Ya. Eh, ok, no podemos afirmar eso. Pero puede haber otra razón, que es donde yo me inclino mucho. Dios, pienso yo, no cambió. O sea, es el mismo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los cambios que la gente sí ve y que me puede citar? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, lo que sucede es que cuando cambian los contextos, las personas presentan un cambio aparente. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Cuando yo daba clases en Baxter, o cuando tenía un puesto directivo en Baxter, yo era muy rígido con los estudiantes, bastante. Entonces, si usted le pregunta a un ex alumno mío, le va a decir, "Ay, este tiene un carácter terrible, o sea, no le pasa ni uno. Listo. Pero cuando usted me conoce en persona y me invita a tomar un cafecito o a encontrar una persona, que no me meto a rollo. ¿Sí? O sea, si usted me dice, mire, paso por usted a las 11 y usted pasó hasta las 12:30, usted me va a ver con una sonrisa. Ya, lo espero, no me preocupe. No tengo ningún problema. Pero sí me enojaba cuando me entraban 5 minutos tarde a la clase. ¿Qué significa eso? ¿Que yo cambié? No, lo que cambió fue el contexto. Que en un momentito yo era el profesor, usted el alumno, ahora somos dos amigos que nos encontramos. Entonces, cambiando el contexto, parece que yo fuera otra persona, pero realmente cambió el contexto. Sí, me acabo de explicar en ese principio, y eso nos pasa a todos. Entonces, a veces, esto es como un estudiante que encontró a mi esposa en un taxi y le dice, "Oye, hermana, ¿y usted cómo le hace para aguantarle, hermano Celi? O sea, ¿cómo le hace, no? Porque él pensaba que en la casa yo era igual, así como el cafecito llegó 5 minutos más tarde. O sea, eso que no se vuelve a repetir. No pasa así. Explico. Hermano Raúl. Hermano, últimamente que se habla de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ujú. Se dice que la inteligencia artificial cataloga a Jehová como uno, a Jesús como un Dios diferente, Oh, ¿verdad? interesante, no sabía. Sí, lo leí hace poco, ayer, antes, no sé, este, porque el Dios del Antiguo Testamento castigaba, mataba. El Ujú. del Nuevo Testamento es más amoroso, más benévola, te presenta más oportunidades. En cuanto Bueno, a los filósofos, eh, por ejemplo, usted ha leído a Carlos Marx, me imagino. Carlos sí. Marx hace deducciones, ¿verdad? Y dice, Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios y lo creó por miedo. Lo creó por miedo porque miraba erupciones, miraba tsunamis, miraba terremotos y no se explicaba. Entonces se creó, ¿verdad? Esos pensamientos muy liberales, pienso demasiado Ujú. liberales, predominaron en alguna época y no fue Carlos Marx tal vez el símbolo, pero muchos filósofos posteriores a él también siguieron exponiendo este tipo de ideas. Sí, sí. Eh, déjame corregir a la inteligencia artificial en primer lugar. Eh, sí, porque me dicen, mira, es que el Dios del Antiguo Testamento no tenía compasión. Le hace el Salmo 103. Hay un montón de textos.
Ahorita solo se me ocurre. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona todas tus maldades, ¿no? Como se compadece el Padre del Hijo, se compadece de nosotros porque sabe que somos carne, ¿no? No nos ha pagado conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Nótese cómo el salmista dice que Dios es muy misericordioso, ¿cierto? Entonces, ahora, que en el Nuevo Testamento Dios es buena onda, perdón por el término, buena onda. Lean de Apocalipsis capítulo 14. Allí serán quemados en fuego y azufre todos los que adoran a la bestia en la presencia del Cordero. O sea, no es eso que dicen los predicadores, Dios va a mandar al infierno y te vas a seguir amando. No, ahí la cosa es bien, bien terrible, porque dice en la presencia del Cordero, o sea, como que Él está contemplando toda la situación que se desarrolla. Entonces, uy, eso no lo han leído muy bien. Entonces, cuando uno lee bien la Biblia, se fija que en el Antiguo Testamento Dios, en efecto, tiene compasión y perdona. Y en el Nuevo Testamento, a ver, ese pasaje famosísimo que utilizamos en el evangelismo, venir pronto, dice Jehová, y estemos a cuentas, del Antiguo Testamento, de Isaías, ¿ya? Donde Dios ofrece perdón, un borrón. Lo que sucede, y termino de contestar a la pregunta, lo que sucede a la pregunta que me había hecho, ya se fue. Sí, sí, se fue Ulises, ¿no? Ok, pero terminando de contestar, quizás se le fue ¿cómo se llama? El wifi. Terminando de contestar esa pregunta, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un cambio de contexto enorme. Y es la situación de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era una nación política. En cambio, en el Nuevo Testamento no es una nación política como tal, una unidad política, sino es un pueblo metido dentro de los muchos pueblos. Y eso te cambia la manera en que Dios ordena. Explico. Mire, en el Antiguo Testamento, Israel es un reino. Y en ese reino de Israel, en el reino de Israel, eh, todos son judíos y todos son del pueblo de Dios. Entonces viene el profeta y el profeta reprende al poder político porque todos son el pueblo de Dios. Ya. Pero ahora nosotros, como nación, pero espiritual, vivimos entre pueblos que no son el pueblo de Dios. Entonces a veces me dicen a mí, por ejemplo, yo estoy como el profeta Amós que le digo al presidente de la República sus verdades en su cara. No, espérate, que es que Amós le está hablando al rey, que es parte del mismo pueblo. Pero resulta que el presidente de la República no es ni hijo de Dios, que es hijo del diablo, ¿va? Pero no importa quién sea, o sea, no estamos hablando de X o Y, ¿verdad? No importa quién sea. O sea, no, eso no. Entonces, yo reprendo a mi pueblo. Entonces, por eso es que yo digo, el predicador no debe meterse en cuestiones de política. Oye, pero los profetas del Antiguo Testamento me cambian ese contexto, ¿no? Entonces, hay un momento en que Dios le dice a su pueblo, esta es su tierra y ustedes conquistan porque es un reino. Pero luego en el Nuevo Testamento me dice, perdona a tu enemigo, bendice a que te persigue, porque ya no soy un pueblo, sino estoy metido dentro de los muchos pueblos. Y hay un concepto distinto. Dios le ordena a Israel que sea una nación distinta a los demás pueblos y Dios nos ordena a nosotros que hagamos discípulos a todas las naciones. Entonces, ese simple mandamiento genera un cambio de cómo yo me voy a comportar con el vecino. ¿Ya? Por ejemplo, al pueblo de Israel, sea un pueblo distinto. Listo. Entonces, no dejarás con vida tal cosa. No destruirás sus ídolos y los harás polvo. No los dejarás. Listo. Pero luego, como a mí me dice, convierte a todos. ¿Yo cómo puedo convertir a todos si me porto así? Bueno, hermana Reina. Hermano, me llamó la atención lo que dijo Ulises, y pues a mí me ha sucedido igual. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios es tan malo? Dice que permite tanta maldad. Y antes era así, y yo no sé si ahora es así, dice. Pues fíjese, le digo yo que anteriormente Dios sucedieron muchas cosas malas, no porque Dios quería, igual ahora le digo, sino porque la gente pues hace cosas malas, comete pecado o por su desobediencia, y lo que sucede de malo en la vida de cada persona pues son consecuencias de lo que se hace.
Pero él siempre ha Sí, claro. querido lo bueno, antes, hoy y siempre. Pero somos nosotros, le digo, o sea, no es él. Y se quedó Sí, pensando, y después conversa pues así, pero bueno. sí, 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 eso es bueno. Y la verdad es que hay cuestiones que no son lógicamente posibles, ¿sí? No son lógicamente posibles. Por ejemplo, hablemos de un gobierno extra, ¿sí? Me dan un minutito. Cuba. Cuba tiene un gobierno muy opresor, muy, muy opresor. Yo fui a Cuba hace como 15 años, poquito más. Estuve ahí en Cuba y me contaban los hermanos que incluso el gobierno me contaba, yo no sé si eso sea cierto todavía, incluso, por ejemplo, si usted quebraba un plato, el gobierno llegaba y le hacía inventario de sus cosas en su casa. Usted tenía 5 platos, ¿qué pasó con, por qué tiene solo 4? Entonces, que se me quebró uno, podría darme los pedacitos del plato que se quebró, entonces agarraban los pedacitos y listo, ya se lo descontaban porque le tenían anotado qué era lo que usted tenía. Entonces usted aparecía con 2 ollas más. Pues usted no tenía esas ollas, no, entonces deme la factura de esas ollas. Yo tenía que entregar la factura. Y cuando a mí me contaron eso, a mí me dio escalofríos. Entonces, a medianoche estaba en la ciudad de Santa Clara, que es la segunda ciudad en tamaño, en magnitud, y andaba en el Parque Central a las 10:30 de la noche. Toda la gente estaba en la calle porque ya no hay televisión. Entonces, la gente estaba en la calle ahí platicando, que no sé qué. Entonces, ya luego me tocó ir para donde yo me estaba hospedando y había que caminar como unos 2 kilómetros, porque allá no hay taxis y esas cosas. Entonces, le digo al hermano, vámonos por la calle real, ¿no? Pues esto está muy oscuro. No, me dice que no te va a pasar nada. Y en efecto, cuando yo pasé por Cuba, la gente tenía su lavadora en la calle. O sea, así como que está ahí, pues cualquiera la puede robar. Entonces yo digo, pues que nadie se la roba. No, porque el gobierno es muy represivo. Entonces, si le van encontrando a usted la lavadora, usted va preso, ¿ya? Porque le van a decir la factura. Entonces, allá nadie le compra a un ladrón, porque no entrega factura, yo necesito las facturas. ¿Sí me explico? Entonces, como hay un nivel de represión, hay un nivel de seguridad y usted puede dejar las cosas tranquilamente y nadie la va a robar. Entonces, la gente tiene la lavadora así en la calle, ¿no? Si eso fuese aquí en Guatemala, si para un carro, si aquí está un camión, se robaron aquí de los vecinos que estaba mal parado ahí. Entonces, se roban la lavadora, pero en Cuba no. Bueno, entonces uno dice, yo quiero un gobierno que me deje hacer lo que yo quiera y que al mismo tiempo tengamos seguridad. No se pueden las dos cosas. Solo se puede una. Aquí la policía en Guatemala, aquí uno maneja como le da la gana, que le dicen nada. En Nicaragua, ahí sí me han quitado la licencia. Ahí sí son cosas serias, ¿no? Entonces, si usted conduce en Nicaragua, no, usted tiene que conducir muy bien, porque la policía es represiva. En cambio, aquí en Guatemala, no. Entonces, claro, ¿yo qué quiero? Quiero que todos conduzcan bien, pero que la policía no sea represiva. No se puede. Y este es el punto, de que la gente dice, ¿por qué Dios permite? Listo, entonces que Dios no permita, pues. Entonces, luego, ¿por qué Dios no me permite mi libertad? Entonces, siempre hay dos polos del mismo concepto. Entonces, resulta que Dios permite, porque en base a esa permisión puede juzgarme. Por ejemplo, si cada vez que yo voy a hacer algo malo, Dios interviniera, entonces, ¿cómo me va a juzgar al fin? Entonces, para poder efectuar un juicio sobre mí, tiene que darme la posibilidad de hacer. Y Dios deja eso mucho en el Antiguo Testamento. Bueno, terminamos por hoy. Que el Señor los bendiga. Perdón por pasarme tiempo, no me gusta. Terminamos.